Bienvenidos al canal. Hoy nos sumergimos en un escándalo que ha dejado al Partido Popular con el pie cambiado. Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP y una de las figuras emergentes del partido bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ha admitido que falseó su currículum al declarar que había finalizado 3 carreras universitarias que, en realidad, no completó. Este caso, destapado en julio de 2025, ha generado una tormenta política que pone en jaque la imagen de regeneración que Feijóo intenta vender. Desde una perspectiva de izquierda, vamos a desglosar este escándalo, su contexto, los actores involucrados, y lo que significa para la lucha contra la hipocresía de las élites y la desigualdad. Este vídeo está dividido en 2 partes. En la primera, reconstruiremos el caso de Noelia Núñez, exploraremos el historial del PP en falsificaciones de currículum, y conectaremos este escándalo con el sistema neoliberal que permite estas prácticas. En la segunda, analizaremos las implicaciones de este caso, la crisis de credibilidad del PP, y las propuestas de la izquierda para construir una política transparente y al servicio de la gente. Agárrense, porque esto va a ser un análisis largo, crítico y lleno de ideas para transformar el mundo. Empecemos. Imaginemos la escena. Es una sesión plenaria en el Congreso en julio de 2025, el hemiciclo está cargado de tensión, y el gobierno de coalición PSOE-Sumar está respondiendo a las críticas del PP sobre el caso Koldo. Feijóo, desde el atril, insiste en su narrativa de regeneración democrática, acusando al PSOE de corrupción y falta de ética. Pero entonces, un diputado de Sumar, con una sonrisa irónica, pide la palabra y suelta una bomba. Señor Feijóo, usted habla de honorabilidad, pero su vicesecretaria, Noelia Núñez, ha admitido que mintió en su currículum sobre 3 carreras que no terminó. ¿Es esa la regeneración del PP? El hemiciclo estalla en murmullos, los diputados del PP bajan la mirada, y Feijóo, visiblemente incómodo, balbucea una respuesta sobre errores humanos que no convence a nadie. En las redes sociales, el escándalo se dispara. Usuarios como @guerraeterna y @raquelejerique publican titulares demoledores. Noelia Núñez falseó su currículum con una licenciatura que no tiene y Feijóo no sabe dónde meterse. Los memes inundan X, y el PP queda en ridículo ante la opinión pública. El caso de Noelia Núñez es claro. Según publicaciones en X y medios como El Periódico y El Correo Web, la vicesecretaria del PP, una joven promesa del partido, incluyó en su currículum que había finalizado 3 carreras universitarias, pero en julio de 2025 admitió que no completó ninguna. En una declaración pública, Núñez aseguró que nunca tuvo intención de engañar a nadie, pero la revelación ha sido un golpe para el PP, especialmente porque sus estatutos exigen honorabilidad a sus cargos. Usuarios como @blanconatalio han señalado que estos estatutos podrían obligar a Feijóo a apartar a Núñez, pero el líder del PP ha guardado silencio, alimentando las críticas de que protege a los suyos mientras ataca al PSOE por casos como el de Santos Cerdán. Este escándalo no es un caso aislado. El PP tiene un historial de falsificaciones de currículum, desde Cristina Cifuentes, que en 2018 enfrentó una investigación por un máster falso, hasta Gema Igual, alcaldesa de Santander, que declaró ser diplomada en magisterio sin serlo, según La Vanguardia. Desde una perspectiva de izquierda, este caso es un ejemplo de la hipocresía de las élites. El PP, que se presenta como el partido de la meritocracia y la responsabilidad, usa estas ideas como fachada para proteger sus privilegios. Noelia Núñez no es solo una política que mintió, es un símbolo de un sistema que permite a las élites acceder a posiciones de poder sin los méritos que exigen a los demás. Mientras millones de jóvenes luchan por estudiar y encontrar un empleo digno, figuras como Núñez inflan sus credenciales para escalar en un partido que defiende un modelo neoliberal basado en la desigualdad. En 2025, el 1% más rico de España posee el 25% de la riqueza, mientras el 50% más pobre apenas tiene el 7%. Los salarios están estancados, los contratos precarios son la norma, y los servicios públicos, aunque mejorados por el gobierno PSOE-Sumar, aún sufren las consecuencias de los recortes del PP. En este contexto, el caso de Núñez no es solo una mentira personal, es una traición a quienes luchan por salir adelante en un sistema que favorece a los privilegiados. Hablemos de los protagonistas. Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, era una figura en ascenso, parte del equipo de confianza de Feijóo. Su juventud y su discurso moderno la hacían un activo valioso para un partido que busca renovar su imagen. Pero su admisión de que no completó las carreras declaradas en su currículum ha puesto en duda su credibilidad y la del PP. En X, @periódico Aragón citó su defensa: nunca tuve intención de engañar a nadie, pero esto no ha calmado las críticas. Feijóo, por su parte, ha intentado mantenerse al margen,
pero su silencio es ensordecedor. Como líder del PP desde 2022, Feijóo ha prometido regeneración, pero casos como el de Núñez, sumados a escándalos como el de Cristóbal Montoro, imputado por una red de influencias, muestran que el PP sigue atrapado en sus contradicciones. Según el diario.es, el gobierno PSOE-Sumar ha aprovechado este caso para exigir explicaciones a Feijóo, con figuras como María Jesús Montero ironizando: Feijóo no conoce ahora a Núñez, como no conocía a Montoro. El historial del PP en falsificaciones de currículum es largo. Además de Cifuentes e Igual, Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP en Andalucía, declaró a principios de siglo una licenciatura en ADE que luego se redujo a estudios y finalmente desapareció de su currículum, según La Vanguardia. Estos casos reflejan una cultura de impunidad en el PP, donde inflar credenciales es visto como un atajo aceptable para mantenerse en el poder. Pero la izquierda también tiene sus fallos. El PSOE ha enfrentado escándalos similares, como el de Carmen Montón, que dimitió en 2018 por un máster con irregularidades, o Cristina Narbona, que se presentó como doctora sin serlo, según esdiario.com. Desde la izquierda, debemos ser autocríticos. La política debe basarse en la transparencia, no en las mentiras. Sin embargo, la diferencia está en la respuesta. Mientras el PSOE ha exigido dimisiones en casos como el de Montón, el PP tiende a proteger a los suyos, como vimos con Cifuentes, que resistió semanas antes de renunciar. El contexto político de 2025 es clave. El gobierno de coalición PSOE-Sumar ha implementado reformas progresistas, como el aumento del salario mínimo, la regulación de los alquileres y la reducción de la jornada laboral a 35 horas. Pero enfrenta una oposición feroz del PP, que usa casos como el de Santos Cerdán para acusar al gobierno de corrupción, mientras ignora sus propios escándalos. El caso de Noelia Núñez debilita la narrativa del PP, que se presenta como el partido de la honorabilidad. En X, @guerraeterna ha cuestionado si el falseo de Núñez es compatible con el código ético del PP, mientras que @Raquel ha calificado su mentira como una falta de respeto a quienes estudian con esfuerzo. Estas reacciones reflejan un hartazgo social con la hipocresía de las élites, un sentimiento que la izquierda debe aprovechar para proponer una alternativa. La desigualdad es el trasfondo de este escándalo. El PP defiende un modelo neoliberal que exalta la meritocracia, pero casos como el de Núñez muestran que esta meritocracia es una farsa. Mientras los jóvenes enfrentan un mercado laboral precario, con contratos temporales y salarios bajos, las élites políticas inflan sus currículums para acceder a posiciones de poder. Desde la izquierda, proponemos medidas para combatir esta desigualdad: un impuesto a las grandes fortunas para financiar educación y sanidad, becas universales para garantizar el acceso a la formación, y una reforma laboral que acabe con la precariedad. Pero también necesitamos una política transparente, donde los cargos públicos sean elegidos por sus méritos reales, no por mentiras. Aquí termina la primera parte de nuestro análisis. Hemos reconstruido el caso de Noelia Núñez, explorado el historial del PP en falsificaciones de currículum, y conectado este escándalo con la desigualdad y el neoliberalismo. En la segunda parte, profundizaremos en las implicaciones de este caso, la crisis de credibilidad del PP, y las propuestas de la izquierda para una política más justa. Si te ha gustado esta primera parte, déjanos un like, suscríbete y activa la campana para no perderte la continuación. Nos vemos en la segunda parte. Ahora entramos en la segunda parte de nuestro análisis sobre el escándalo de Noelia Núñez, la vicesecretaria del PP que admitió haber falseado su currículum al declarar 3 carreras no finalizadas, dejando a Feijóo en una posición incómoda. En la primera parte, reconstruimos el caso, hablamos del historial del PP en falsificaciones, y conectamos este escándalo con la hipocresía de las élites y la desigualdad. Ahora vamos a profundizar en las implicaciones de este caso, la crisis de credibilidad del PP, y las propuestas de la izquierda para construir una política transparente y al servicio de la gente. Porque no basta con denunciar las mentiras, necesitamos un cambio estructural que ponga fin a los privilegios de las élites. Vamos a ello. El caso de Noelia Núñez ha golpeado al PP en un momento crítico. Feijóo, que asumió el liderazgo en 2022 prometiendo regeneración, está atrapado en las contradicciones de su partido. Según el diario.es, el gobierno PSOE-Sumar ha aprovechado este escándalo para cuestionar la credibilidad del PP, con María Jesús Montero ironizando sobre la incapacidad de Feijóo para desvincularse de figuras problemáticas como Núñez o Cristóbal Montoro. En X, usuarios como @blanconatalio han señalado que los estatutos del PP obligan a Feijóo a actuar contra Núñez, pero su silencio sugiere que prefiere protegerla para evitar más fracturas internas. Esta falta de respuesta contrasta con el discurso del PP, que exige dimisiones inmediatas al PSOE por casos como el de Santos Cerdán.
La doble vara de medir del PP es evidente. Mientras critica al gobierno por corrupción, minimiza los escándalos de sus propios cargos. La crisis de credibilidad del PP es más profunda de lo que parece. Feijóo intenta proyectar una imagen de moderación y gestión eficiente, pero casos como el de Núñez, sumados a escándalos como el de Montoro, imputado por una red de influencias, y las condenas por Gürtel y Kitchen, muestran que el PP no ha roto con su pasado. Según el diario.es, el gobierno ve este momento como una oportunidad para exponer el PP de siempre, el de la policía patriótica, la hacienda patriótica y la corrupción estructural. La falsificación de currículum de Núñez no es solo un error personal, es un síntoma de un partido que predica meritocracia mientras sus cargos inflan credenciales para mantenerse en el poder. Esta hipocresía debilita la narrativa del PP y refuerza el argumento de la izquierda. Las élites usan el discurso de la meritocracia para justificar sus privilegios, mientras la mayoría enfrenta un sistema diseñado para mantenerlos abajo. Desde la izquierda, el caso de Núñez es una oportunidad para hablar de la desigualdad. El PP defiende un modelo neoliberal que exalta el mérito individual, pero este escándalo muestra que el mérito es a menudo una fachada. Mientras los jóvenes gastan años y recursos para obtener un título universitario, figuras como Núñez acceden a cargos de poder con mentiras. Este sistema no solo es injusto, perpetúa la desigualdad al reservar las posiciones de influencia para una élite que no necesita demostrar sus méritos. Proponemos medidas concretas para cambiar esto: un sistema educativo gratuito y accesible, con becas que garanticen que nadie se quede atrás por falta de recursos, una reforma laboral que valore las competencias reales, no los títulos inflados, y una ley de transparencia que obligue a los cargos públicos a verificar sus credenciales. Estas medidas no solo combatirían la falsificación de currículums, sino que democratizarían el acceso al poder. La izquierda también debe ser autocrítica. El PSOE ha enfrentado casos similares, como el de Carmen Montón, que dimitió por irregularidades en su máster, o el de Cristina Narbona, que se presentó como doctora sin serlo, según esdiario.com. Pero la diferencia está en la respuesta. Mientras el PSOE ha exigido dimisiones en casos como el de Montón, el PP ha protegido a figuras como Cifuentes o Núñez. Desde la izquierda radical, como Sumar, exigimos que todos los partidos rindan cuentas. La transparencia no puede ser una bandera que se agite solo contra el adversario, debe ser un principio irrenunciable. Por eso, proponemos un organismo independiente que verifique los currículums de los cargos públicos, con sanciones claras para quienes mientan, independientemente de su partido. La reacción social al caso de Núñez refleja un hartazgo con las élites. En X, usuarios como @raquelejerique han calificado su mentira como una falta de respeto a quienes estudian con esfuerzo, mientras que @guerraeterna ha cuestionado si el PP aplicará su código ético. Este sentimiento puede ser un motor para la izquierda, pero también un riesgo. La narrativa de todos son iguales beneficia a la derecha, que usa el cinismo para desmovilizar a la gente. Desde la izquierda, debemos contrarrestar esto con una narrativa clara: no todos son iguales. Mientras el PP protege a los suyos, la izquierda propone cambios estructurales para acabar con los privilegios. Ejemplos como el aumento del salario mínimo o la regulación de los alquileres muestran que nuestras políticas pueden mejorar la vida de la gente, pero necesitamos comunicar estos logros de forma efectiva. La lucha cultural es clave. El PP ha sido efectivo al imponer su relato de la meritocracia, pero casos como el de Núñez muestran que este relato es una farsa. La izquierda debe construir una narrativa que conecte con la gente, mostrando que la verdadera meritocracia no se logra con títulos falsos, sino con un sistema que dé oportunidades a todos. Esto incluye hablar de valores como la solidaridad y la justicia, pero también mostrar resultados concretos. La reducción de la jornada laboral a 35 horas ha dado a los trabajadores más tiempo para sus familias. La regulación de los alquileres ha protegido a miles de inquilinos frente a la especulación. Estos logros, aunque parciales, demuestran que la izquierda puede marcar la diferencia. La justicia climática también debe estar en nuestra agenda. El PP, con su defensa de las grandes empresas energéticas, ha minimizado la crisis climática, mientras figuras como Núñez usan credenciales falsas para acceder al poder. Desde la izquierda, proponemos una transición ecológica justa, que combine la lucha contra el cambio climático con la creación de empleos verdes y la reducción de la desigualdad. La falsificación de currículums, como la corrupción, prospera en un sistema neoliberal que valora el poder por encima de la ética. Cambiar este sistema requiere políticas valientes y un movimiento popular que las respalde. En conclusión, el caso de Noelia Núñez es más que un escándalo, es una oportunidad para desenmascarar la hipocresía de las élites y proponer un cambio profundo. Desde la izquierda,
Debemos aprovechar este momento para impulsar políticas que combatan la desigualdad, promuevan la transparencia y empoderen a la gente. La batalla no se gana solo en el Congreso, sino en las calles, los barrios y los centros de trabajo. Necesitamos un movimiento popular que presione por una democracia real, donde el poder esté en manos de la mayoría, no de una élite que miente para mantenerse arriba. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete y comparte este vídeo. Juntos, podemos construir un futuro más justo. Hasta la próxima. Salud y lucha.